Gloria al nombre de Jesús. Una alabanza para el Señor Jesucristo. Bueno, en esta mañana me es de mucha alegría el poder saludar a cada uno de nuestros hermanos que están reunidos en sus hogares, en donde han levantado un altar familiar para alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De la misma manera, saludar a todos los amigos que a través de estas redes sociales también están participando de esta bendición del culto para el todopoderoso Dios, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. A los hermanos que están aquí con la dirección del culto, un saludo en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos en esta hora a meditar en la palabra del Señor y quiero invitarles en esta hora que usted abra su Biblia ya, estimado hermano y hermana en su hogar, abra su Biblia con su familia y allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, para que demos lectura los versos 45 al 47 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Dice así a la letra la palabra del Señor. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a orar al Señor para que el Señor en esta mañana, a través de su palabra, pues sea obrando en la vida de todo aquel que con atención escucha en esta mañana la palabra del Señor. Señor Jesús, glorificamos tu bendito y santo nombre y te damos gracias, Señor, por este privilegio en esta mañana de estar en tu presencia, oyendo tu palabra. Señor, te rogamos que tu palabra sea revelada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Oh Dios de los cielos, derrama bendición en todo aquel que ha inclinado su oído para oír tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos y te damos gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Una alabanza para el Señor Jesús. Siéntese, estimados hermanos y hermanas allá en sus hogares. Vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor, esperando que Él en esta mañana, a través de ella, pues toque nuestra vida, hable a nuestra vida. Amén. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí surgiría una pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios? ¿Es hombre o un misterio? A través de la historia se ha podido oír una cantidad de conceptos variados
acerca de la persona de Cristo. Algunos han negado que Cristo fuera Dios. Otros han expresado que Cristo no fue humano, sino que apareció como si lo fuera. Otros, en cambio, han pensado que el Cristo tomó el cuerpo del Jesús humano, y otros que era pues un gurú. Sin embargo, el testimonio que emite la Biblia o el testimonio bíblico tiene que ser determinante en cuanto a estas cuestiones, y esta declara que Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre, pero sin pecado. El Señor Jesucristo, Él mismo, no otro, Él mismo afirmó ser Dios. Miremos lo que dice la Escritura en cuanto a esto que estoy mencionando. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, los versos 25 al 26, dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El versículo 26 dice: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En el capítulo 8 de este mismo libro del Evangelio de Juan, dice los versos 57 al 59, dice la palabra del Señor: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, dice a partir del versículo 13 del libro del Éxodo, dice 13 al 15, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Entonces, miramos a través de estos textos que la Biblia declara que Jesús es el yo soy que habló con Moisés, es decir, Jehová Dios. Bendito su nombre. En el Evangelio de Juan, dice la Escritura, allá en el capítulo 10, ya que fue muy cuestionado, dice a partir del verso 22 hasta el versículo 33 del capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las reconozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Qué triste es cuando no se logra entender quién es Jesús. El mismo Señor Jesucristo, aquel que hace lo que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, ¿quién es el que perdona los pecados? Miremos lo que dice la Biblia en cuanto a esto. El Evangelio de Marcos, dice la palabra del Señor, allá en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, a partir del versículo 1 hasta el versículo 12 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas
los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Alabanzas al Señor. Entonces, la Biblia habla que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, este Cristo, gloria al Señor, hizo lo que solo Dios puede hacer, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Dios se manifestó en carne. Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Y para que estas personas que estaban allí, en el momento en que este paralítico, o a este paralítico el Señor Jesús se dirigió, diciéndole que sus pecados le eran perdonados, estos decían que blasfemias dice, porque el único que puede perdonar los pecados es solamente Dios. Y el Señor tuvo que decirles: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué les estaba diciendo allí? Que Él es Dios y tiene autoridad para perdonar los pecados, porque el único que perdona los pecados es Dios. Aleluya. Alabanzas a su nombre. ¿Quién es el que puede resucitar los muertos? Dios, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Juan nos habla también acerca de esto. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, miremos nosotros la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 11, miremos a partir del versículo 38, donde nos habla de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 38 en adelante. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, que dice que vería, verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero le dijeron: pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Es que él mismo dijo muy claramente: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Alabanzas a su nombre. Y aquí ellos pudieron presenciar la gloria, el poder, la autoridad, la soberanía de Dios al levantar a Lázaro de entre los muertos. Bendito su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Él pudo conquistar su propia muerte. Bendito su nombre. En este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 2, miremos lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Capítulo 2, versos 13 al 22 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Él dijo: antes de esto, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Alabanzas al nombre del Señor. Este Cristo glorioso puede crear, porque Él es Dios, puede crear el universo de la vida. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Y en Génesis 1:1 dice: y creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y también la tierra. Gloria al nombre de Jesús. El único que puede sustentar el universo, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo su carta
a los Colosenses, allá en el capítulo 1, dice en los versos 15 al 17, dice, Él, hablando de quién, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen de quién, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria al Señor, alabanzas a su nombre. Pablo está hablando de Jesús, gloria a su nombre, y para el apóstol Pablo estaba muy claro que Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Gloria al Señor, alabanzas a su nombre, alabanzas al nombre del Señor. En la carta a los Hebreos, dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, dice allá en el versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, el que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria al Señor. ¿Y quién fue tentado en todo? Jesucristo, cuando fue llevado al desierto, ¿verdad? Y fue tentado por Satanás, el diablo, pero no fue seducido por el pecado. Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Entonces, el único que puede vivir sin pecado. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Bendito el nombre del Señor. Él es el único también que puede dar vista o sanar a los ciegos de nacimiento. Miremos allá en el Evangelio de Juan acerca de esto también. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, dice a partir del verso 1, donde nos habla que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Usted sabe que es imposible para la ciencia humana darle vista a una persona que nació siendo ciego. Pero lo que para los hombres es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este
el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Gloria a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo afirmó ser Dios e hizo lo que solo Dios puede hacer. Por lo tanto, podemos decir con toda claridad que Jesucristo es Dios, no porque nosotros nos imaginemos, sino que este es el testimonio de la palabra del Señor. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Alabanzas al nombre del Señor. Allá en el Antiguo Testamento predijo acerca de un Mesías que al mismo tiempo sería Dios y hombre. Miremos lo que dice la palabra del Señor allá en el libro de Miqueas. Gloria a su nombre. Miqueas en el capítulo 5 dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Aleluya. A ver, si ya encontró, ayúdeme a alguien aquí. Miqueas 5:2, sí. A ver. Gloria al Señor. Mire, allí está hablando acerca del Mesías. En el Evangelio de Mateo, miremos en el capítulo 1, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 2, perdón, dice el versículo 1 hasta el 6, dice, cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eras la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Gloria al Señor, alabanzas a su nombre. En Isaías, el capítulo 7, el versículo 14 del libro del profeta Isaías. Mire, habla diciendo acerca de esto de la siguiente manera. Dice, Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo que os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre que Emmanuel, gloria al Señor, que traducido es que Dios con nosotros. Esto que se dijo allá en el libro del profeta Isaías como una profecía de que acontecerá o
que acontecería en los postreros días se cumple allá en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, el versículo 21, que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. En Isaías capítulo 9 dice la Escritura desde el verso 1 hasta el versículo 7 acerca del nacimiento y reinado del Mesías. Dice la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. El versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido. Esto en razón de la necesidad del ser humano. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y esto pues prácticamente podemos mirar en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Miremos la palabra del Señor a partir del versículo 12, donde nos muestra el comienzo del ministerio de Jesús, cuando dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese, mírelo bien, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabanzas a su nombre. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, este Jesús de Nazaret cumplió las profecías específicas acerca del Mesías. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. En el libro del profeta Isaías, miramos en el capítulo 35 de la palabra del Señor,
que dice de la siguiente manera a partir del versículo 4 al 6. Dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Dios mismo vendrá, ¿y qué? Y os salvará. Entonces, dice el versículo 5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantarán las lenguas del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Aleluya, alabanzas a su nombre, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esto pues se dio cumplimiento en el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Miramos desde el versículo 1 hasta el 6. Mire cómo la palabra de Dios da testimonio de Jesús, que es Dios manifestado en carne. El capítulo 11, el verso 1 al 6 del Evangelio de Mateo, habla de la siguiente manera: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, aleluya, es el que no halle tropiezo en mí. Gloria a su nombre. Allá en el libro del profeta Isaías habla que acontecería como resultado o como consecuencia de la manifestación de Dios en carne, que Él haría grandes maravillas, como en el caso de que los ciegos podrían ver, de que los sordos podrían oír, de que los paralíticos serían sanados. Esto se da cumplimiento aquí en el inicio, podríamos decir, o en el desarrollo del ministerio de Jesús en su manifestación aquí en carne en la tierra, donde se cumple la palabra del Señor en cuanto a esto, cuando Jesús empieza o manda más bien a los discípulos de Juan a decirles que vayan hasta Juan y le dijeran que lo que él había dicho a través del profeta Isaías se estaba cumpliendo en ese momento, porque él les dijo: anda y dile a Juan lo que veis y oís. Gloria a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, este Jesús de Nazaret cumplió todas las profecías que se hablaron acerca del Mesías. Por lo tanto, comprobó ser el Mesías, y el Mesías es Dios. Entonces podemos decir con toda libertad, con toda claridad, que Jesús es Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Esto demuestra también que Jesús es hombre, ya que se había profetizado un Mesías humano. Gloria al Señor, porque era necesario, en razón de que para la remisión de los pecados era necesario
el derramamiento de sangre. Y Dios es espíritu en su esencia. Como espíritu, al espíritu no se le puede dar muerte. En razón de aquello, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y Él hizo posible, al manifestarse en carne a este mundo, hizo posible la redención del ser humano. Al ir hasta el Calvario y dar su vida a cambio de la nuestra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, ese Jesús que para muchos ha venido a ocupar un segundo lugar, quiero decirle de manera contundente en esta mañana, bendito su nombre, como dice la Escritura en la carta primera de Juan, en el capítulo 5, el versículo 20 dice: Él vino y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabanzas a su nombre. Cuando el hombre lo reconoce a Él, cuando el hombre llega a entender quién es Él, puede adorarlo, puede reconocerle, puede servirle, puede postrarse delante de su presencia, declina ante Él y se postra a sus pies, reconociéndole que solamente Él es Dios y que fuera de Él no hay quien salve. Alabanzas a su nombre. Por eso, estimado hermano y amigo, en esta mañana no hay otro fuera de Él. Mientras que para uno se le ocupa un segundo plano, para aquellos a quienes el Señor nos ha revelado su palabra, Él es Dios sobre todas las cosas, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro fuera de Él, no hay otro que pueda salvar, porque el único que perdona los pecados es Dios. El único que puede hacer grandes maravillas, prodigios y milagros es Dios. No hay otro fuera de Él. Es importante entonces que vengas creyendo en Jesucristo como el único Dios verdadero y que no hay otro fuera de Él. Si en esta mañana alguno de pronto ha venido dudando en cuanto a esto, créele a la palabra del Señor. No es un argumento de hombre, sino el testimonio de la palabra de Dios, en donde podemos mirar claramente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¡Aleluya! Alabanzas a su nombre, y que no hay otro fuera de Él que pueda salvar. Si en esta mañana quieres venir a los pies de Cristo, yo te invito en el nombre de Jesús, que allí en tu hogar, allí en la sala de tu casa, dobles tus rodillas, bendito su nombre, porque su palabra dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Alabanzas a su nombre.